El Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana o en este día, en el momento en que vaya a ser vista esta presentación. Les saludamos en el nombre del Señor y de su iglesia, discípulos de Cristo, la iglesia hispana, discípulos de Cristo en Caselbery, y su pastor, el reverendo Héctor Santiago. En esta hora estoy sustituyendo a la hermana Miriam, que ha delegado en mí la responsabilidad, ya que ella no pudo estar con nosotros hoy. Y el tema asignado es el rol de la mujer a la luz de las escrituras. A manera de introducción, pues vamos a reflexionar, ¿verdad?, en el papel de la mujer en el liderazgo, y que es uno que provoca un agrio debate en muchas iglesias. ¿Cómo deben las iglesias hallar el camino correcto a tales debates? Estamos persuadidos de que Jesucristo lidera a la mujer, de eso estamos bien seguros. Para asombro y enfado de los contemporáneos judíos, Jesús se relacionó con las mujeres de tal manera que las liberó e invistió de poder. Gloria a Dios por Cristo. En una cultura dominada por el hombre, la gente se asombraba de que Jesús interactuara con mujeres en su ministerio y que se hubiera aparecido primero a las mujeres en el momento de su resurrección. En la Biblia, nosotros, si fuéramos a hablar de las mujeres en la Biblia, de verdad que el tema sería inagotable, porque son tantas, ¿verdad?, tantas mujeres que tuvieron un rol bien significativo, que verdaderamente sería imposible. Pero en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Sara, Agar, Rebeca, Raquel, Lea, y por ahí para allá, eso es infinito. Es interesante que en Éxodo 15:20, ¿verdad?, se habla de que María la profetiza, o sea, María profetizó, de tal manera que vemos aún desde el Antiguo Testamento la participación de la mujer en el ejercicio de la profecía. También es bien importante en Jueces, que presenta a Débora, que no solamente era profetisa, sino que también era jueza. También vemos personajes como el de Basti, la reina Basti, en Esther, ¿verdad? Tenemos la cita bíblica ahí, Esther 1:9, y en Esther 2:17, cuando entonces ya se habla de la reina Esther. En el Nuevo Testamento, comenzando, ¿verdad?, en Mateo, con María, la madre de Jesús, Elizabeth, Magdalena, Salomé, Juana, Susana, son mujeres de un papel muy importante en el desarrollo del ministerio de Jesús. En Primera de Corintios, capítulo 11:5, dice: pero toda mujer que ora o profetiza. O sea, que ahí el apóstol está reconociendo un ministerio femenino de la oración y de la profecía. En Juan 4, del verso 1 en adelante, ¿verdad?, cuando habla de la mujer samaritana, como vamos a ver un poco más hacia adelante en el transcurso de la lección. Hechos 17:4 habla de mujeres nobles no pocas, que el ministerio femenino no era uno que fuera reducido, que fuera de pocas personas. Hechos 18:26 habla de Priscila como maestra de Apolos. En Hechos 21, del 8 al 9, habla de las 4 hijas de Felipe el Evangelista que profetizaban. Así que vamos viendo los diferentes roles de la mujer. Y empezamos entonces, después de esta breve introducción, con el rol de la mujer en la casa. Y lo primero que tenemos que decir es que el lugar de la mujer en la familia no es determinado por la sociedad, sino por el Señor, que creó al hombre y a la mujer y estableció la familia. Vamos entonces a leer el pasaje. Nuestra hermana Dalia va a leer el pasaje de la mujer virtuosa, que se encuentra en Proverbios 31, del 10 al 31. Dalia. Mujer virtuosa,
¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está con ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor con su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Date del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Amén. Este es uno de los pasajes que hay algunos sectores que eh, levantan su voz para decir que la iglesia es una machista y que este pasaje de la mujer virtuosa es uno donde se presenta a una mujer casi como una esclava, pero nosotros nos acercamos al pasaje examinando y nos damos cuenta de que es todo lo contrario. ¿Por qué la mujer de Proverbios 31 es de más estima que las piedras preciosas, como acabamos de ver, ¿verdad? Es debido a su sabiduría, a su capacidad de vivir en una forma responsable, productiva y próspera. El libro de Proverbios suele personificar a la sabiduría como una mujer en el capítulo 8 y los versos del 1 al 11, y la describe como más valiosa que muchas riquezas. Proverbios 3:15 y capítulo 8, verso 11. En consecuencia, no es sorprendente que la mujer de Proverbios 31 reciba elogios en el lugar más público, las puertas de la ciudad, las cuales en esa época representaban una combinación entre el tribunal de la ciudad y el centro de los negocios. Es decir, que esta mujer no está marginada como algunos sectores señalan. Ella es una mujer cuyo arduo trabajo le produce una remuneración material. Proverbios promete que quien busca la sabiduría haya también riquezas, felicidad, honra y larga vida. Esta mujer es una muestra de cómo se cumple con tal promesa. Nótese que tal mujer realiza lo que a veces se piensa que son tareas tradicionalmente femeninas, como lo es el hacer ropa y todo lo que se menciona ahí en los versos 13 y 19. Y no solamente esas tareas tradicionales, al igual que las tareas que no son tradicionales, como es la inversión en bienes raíces, las tareas agrícolas y la comercialización. Mire, todo lo que incluye una mujer virtuosa no se reduce a una tarea tradicionalmente hogareña o como culturalmente se interpreta, ¿verdad? Que la mujer es para estar en la casa, algunos dicen para cocinar,
y fregar y tareas que no las subestimamos, pero no es lo único que hace una mujer. Inclusive no es la mujer la única que lo hace, sino que la familia como grupo comparte tareas. Esta etiqueta de tarea femenina, pues tal vez es lo que ha creado confusión, como vamos a ver más adelante, porque son cuestiones de interpretación y no es lo que literalmente dice la escritura. Dice de esta mujer, además, que sus energías se dirigen no solamente a proveer para su familia y su hogar, sino que también satisface las necesidades de las personas de la comunidad. En resumen, la mujer de Proverbios 31 es un modelo tanto para mujeres como para varones, de un modo de vida que produce satisfacción y contentamiento. Ella muestra un estilo de vida de trabajo y amor que se basa en la sabiduría producida por la piedad. Ahora entonces vamos a ir, ¿verdad? Vivian nos va a leer en Primera de Timoteo, capítulo 2, los versos del 9 al 15. Adelante, Vivian. Disculpe. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Amén. Gracias, Vivian. Vemos ahí entonces que hay unas palabritas, ¿verdad? Que como que estremecen a uno, pero vamos con calma. Y lo primero que vamos a considerar es que entre los colaboradores de Pablo había muchas mujeres, entre las cuales estaba Priscila, que fue maestra de Apolos. Entonces, por lo tanto, Pablo me está diciendo que la mujer está inhabilitada de enseñar por su propia naturaleza, es decir, por ser mujer. Hay que pensar este pasaje como una situación particular en Éfeso, donde la mujer estaría más susceptible a ser engañada con las falsas doctrinas. Por otro lado, en Éfeso, las mujeres debían enrolarse para el servicio y para el respaldo financiero, como vemos en Primera de Timoteo 5:9, de los versos del 9 en adelante, ¿verdad? De modo que Pablo vio el rol de la mujer como indispensable para la comunidad cristiana. Sin embargo, también hay que notar que no hay ninguna sugerencia que él reconociera que alguna mujer estuviera en una posición de autoridad. Eso es una realidad, no lo podemos negar. Dentro de la mentalidad de Pablo, él no podía concebir, ¿verdad?, que la mujer tuviera una posición de autoridad. Ahora vamos a ver a qué se debe. Y lo importante cuando nosotros interpretamos un pasaje bíblico es que tenemos que hacerlo en contexto, no de forma aislada, porque muchas falsas doctrinas surgen precisamente de coger un texto o un pasaje, lo que llaman, ¿verdad?, una perícopa, un capítulo o un pasaje completo, y hacer doctrina de un pasaje aislado. Por eso es que mencionamos otros puntos de vista de Pablo también. En cuanto a Pablo y su trasfondo religioso, es bien importante que nosotros, cuando analizamos esto, porque siempre cuando alguien expone, no lo hace en un vacío, se da un contexto, un trasfondo religioso, un trasfondo cultural. Y lo primero que nos dice de Pablo, ¿verdad?, cuando nosotros hacemos
escudriñamos la palabra, es que nos dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. En Hechos 5:34 y en Hechos 22:3, el mismo Pablo dice que está criado estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Es importante ese detallito. Fíjese que no dice conforme a la ley de Dios, sino que dice conforme a la ley de nuestros padres. ¿Qué implica esa instrucción, esa enseñanza que tuvo Pablo? Lo primero que consideramos, porque a veces pensamos en la Torá como si fuera el todo, y ya, ¿verdad? Nuestra hermana Miriam ha sido bien intencional en todas las implicaciones de esa enseñanza, ¿verdad? Entonces, lo primero que vemos es la definición del término, que Torá en hebreo prácticamente se refiere a la instrucción, enseñanza, doctrina, ¿verdad? Más o menos. Es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario, es decir, de identidad del pueblo judío. Es llamada Pentateuco en el cristianismo y constituye la base del fundamento del judaísmo. No podemos leer la escritura desde un punto de vista judaizante. Tenemos que verla en el contexto de la intervención de Cristo y el mensaje de Cristo. El mensaje no solamente hablado, sino ejemplificado. Para el judaísmo, la Torá vino a significar especialmente la ley de Moisés y también las enseñanzas de los profetas. Prácticamente vemos ahí un ejemplo de cómo es que ellos conservan la Torá. En esta figura ya es cuando se usa la imprenta, pero todo lo que quiero destacar es que se hacía en forma de columna, ¿verdad? Y eso era en manuscrito. Claro, ya actualmente pues se usa, por eso se ve tan parejito, porque se usa ya la imprenta. Ahora bien, cuando hablamos de la Torá, no es la única forma de instrucción que recibe Pablo o cualquier contemporáneo o cualquier persona de la religión judía, porque existe también el Talmud. El Talmud es la enciclopedia de la tradición. Piensa en eso, de la tradición judía que surge del Antiguo Testamento y lo complementa. Esa es parte de la enseñanza que tuvo Pablo. Contiene la interpretación y aplicación de la ley de Dios, es decir, la Torá, a una situación cambiante. Es la interpretación y aplicación a una situación cambiante en la que el pueblo se encontró a través de los siglos. Ahora bien, no solamente existe el Talmud tiene fundamentalmente dos secciones. Una sección de ellas es el Mishnah, y el Mishnah, que es esa sección del Talmud, contiene 6 subdivisiones mayores y 63 ensayos que tratan de casos legales relacionados con asuntos de agricultura, prácticas de culto y el rol de la mujer. Tenemos que comprender que este asunto es asunto de interpretación y aplicación. No es una voluntad expresa y determinada en la escritura antigua. También, pues la otra sección del Talmud es la Gemara, que contiene unos comentarios de los rabinos. Comentarios de los rabinos respecto del Mishnah. Es un documento más tardío que surge prácticamente como del 200 al 500 después de Cristo. Y mira qué interesante, ese documento o ese Gemara surge de la necesidad de una interpretación más amplia y una nueva aplicación. Fue a manera de un suplemento del Mishnah.
Es importante tener presente que esa necesidad de una interpretación más amplia y una aplicación nueva no es de la ley, sino que es del Talmud. Porque mucha gente hoy en día está planteando que hay que hacer una reinterpretación de la escritura, porque esto y lo otro. Nótese que lo que nosotros podemos, vamos a decir, actualizar, son los comentarios acerca de la escritura, pero nosotros no podemos cambiar la escritura. Hay que tener claro que hay una diferencia. También existe lo que se llama el Tanakh, y se llama así por las iniciales TNK, que representan las tres divisiones principales de los escritos judíos. La T, que corresponde a la Torah, que es la ley. La N, que corresponde a Nabí, que se refiere a los profetas. Y el Ketubín, que se refiere a los escritos. Esos escritos incluyen Salomón, Proverbios y Job. Son lo que ellos le llaman a esa sección, le llaman los libros de la verdad. Pero entonces existen 5 rollos que le llaman Hamesh o Hamesh Megillot. No puedo pronunciar muy bien porque se me lengua la traba. Y entonces eso comprende Cantares, Ruth y Lamentaciones. Fíjense todos los escritos que se tienen que considerar cuando decimos que Pablo, que él mismo destaca que es instruido a los pies de Gamaliel. O sea que todo eso que hemos mencionado incluye de la enseñanza en la que Pablo fue creciendo. Los eruditos judíos siempre se han acercado a la teología del Tanakh desde sus propias y variadas tradiciones. Demasiado importante, tenemos que internalizar eso, que esa interpretación son interpretaciones propias y de variadas tradiciones. Para los judíos, la Biblia es el punto de partida de la teología judía que se mueve a través del Mishnah, el Talmud y los comentarios y las filosofías modernas, que es lo que hablamos del Gemara. Este conjunto de literaturas es la fuente principal para comprender el judaísmo que ha prevalecido desde la destrucción del templo hasta la actualidad. Para reaccionar. Nosotros hemos leído, ¿verdad? Ya el pasaje. Y en ese pasaje, el verso 14 al 15, nos dan una palabra, como yo dije, ¿verdad? Fuertes, porque dice, Adán no fue engañado, sino la mujer. Es el argumento que da Pablo. Siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación, con modestia. Esa declaración Pablo la hace en el texto que hemos analizado en el cual estamos sobre esta lección. En esos versos 14 es la base del argumento de Pablo para pensar, ¿verdad?, que en la estructura, en su pensamiento, y está basado en Génesis 1:28 y el capítulo 2, versos 16 al 17 y 3:6. Ahora, fíjese que yo puse ahí para reaccionar. Me gustaría escuchar cómo usted se siente con esas afirmaciones paulinas, donde él dice que Adán no fue engañado, sino la mujer, ¿verdad? Y que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvarán entrando hijos. Me gustaría escuchar alguna reacción voluntaria a esta porción, a este pasaje. ¿Quién quiere reaccionar?
Bueno, suena bien machista. Ah, suena bien machista, pero a la luz de lo que hemos discutido hasta aquí, ¿será ese planteamiento de Pablo lo que realmente dice la Escritura? ¿O será una interpretación de como parte de esa instrucción que él recibió? Porque fíjese que cuando nosotros vamos al libro de Génesis, que es el planteamiento, ¿verdad?, que trae Pablo, cuando habla del relato de la creación, dice que a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, ¿verdad?, que es parte del relato. Pero en el capítulo 2, pues también hace un relato de donde se ve la mujer, como diríamos, como corona de la creación, cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo. Pero hay un detalle bien importante cuando nosotros examinamos el relato de Génesis, y es que en ese relato de Génesis, Dios imparte unas instrucciones, que le da las instrucciones a los dos. No dice, y le dijo, creced y multiplicar, porque para crecer y fructificar y multiplicarse se necesitan dos. Hay un refrán por ahí que dice, you need two to tango, ¿verdad? Se necesitan dos para procrear. Y en ese mismo contexto es que el Señor le dice, le da la instrucción, que dice crecer, multiplicar, fructificar, llenar la tierra y sojuzgarla. Sojuzgarla no es otra cosa que administrarla. Y el Señor, la voluntad expresa de Dios, es que la administración de la tierra va a ser de los dos, porque según se necesitan dos para crecer y multiplicar, ¿verdad? Y procrear, se le da la instrucción a ambos, sojuzgar la tierra. Así que vemos cómo no podemos hacer una aplicación rápida. Tenemos que nosotros escudriñar. Por eso es que el Señor Jesús, cuando hace la reinterpretación de la ley en el Nuevo Testamento, nos da un mandato: escudriñar las Escrituras, ¿verdad? En Génesis 1, del 26 al 28, Lourdes, con el permiso. ¿Perdón? Lourdes, en cuanto a ese segundo versículo, se salvará engendrando hijos. Eso es, será porque es obediente. Cuando Jesús pecaron, pero entonces él le dijo multiplicar la tierra, llenar la tierra, y ella es la obediente porque ella es la que pasa por lo difícil. No sé. Fíjense y por que eso, a lo mejor por eso dice se salvará, porque es obediente, o sea, pero va a obedecer al Señor en eso. ¿Será eso? No sé, es una pregunta. sí, es que eso es, Santita, qué bueno, me gusta. El concepto aquí, que por eso es que nos hemos detenido un poco en todo este asunto de todo lo que es la ley, el Tanakh, el Talmud, el Mishnah, ¿verdad? De todo lo que hemos hablado, que son interpretaciones desde el punto de vista judío, de una interpretación que se hizo de las Escrituras. Porque si la salvación dependiera de poder tener hijos, pues ¿dónde iríamos a parar las que no podemos tener, las que no pueden tener hijos, o las que nunca nos hemos casado? Yo no sé si podía tenerlos o no, porque nunca me casé, pero sí sé, ¿verdad?, de mujeres virtuosas que físicamente o biológicamente no pueden parir, pero eso no las excluye de la salvación. Claro, él hace el judaísmo, veía cuando una mujer no podía dar a luz, no podía procrear, inclusive ellos lo interpretaban como una maldición, ¿ve? Por eso es que hay que hacerlo, el análisis, entendiendo bien lo que está escrito en la palabra
y lo que interpretan los que exponen la palabra. Porque muchas veces la ponencia se basa en el Talmud y no en la Torá, que es la distinción que hemos querido hacer. Así que no sé si eso contesta a tu pregunta, Jamie. Sí, está bien, gracias, sí. Okay. Después hablamos porque veo que no estás como que muy convencida, pero después lo podemos elaborar mejor. Fíjese que en Génesis 1, del 26 al 28, Dios dio responsabilidades conjuntas y compartidas al hombre y a la mujer en este mundo. Además, la restricción de la participación femenil en el gobierno o enseñanza se debe más que a todo a un problema de interpretación de los pasajes bíblicos. Nótese que Pablo no muestra diferencias respecto a los dones espirituales. Cuando está hablando hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, pues no dice que los dones son para el varón, sino que los dones son para la iglesia en pleno. Entonces, entre esos dones, pues hay una participación en cuanto a la profecía, y es lo que Jamie señala también es importante, porque en este asunto, sea cual fuera la situación, implica obediencia, ¿verdad? Obediencia a ese momento que es lo que trae muy bien traído, James, muy bien traído. Lo de, pues, crecer y multiplicar, pues, fue una instrucción directa de Dios, pero que hay algunas que no hemos podido fructificar. O sea, que no se debe generalizar, sino que es para la que puede hacerlo, pues que lo haga. Siempre y cuando lo haga en el orden de Dios, porque ese sería otro tema, porque hay mucha maternidad que no es la más responsable, ¿verdad? Regresando al texto bajo consideración, en 1 de Timoteo 2, del 9 al 15, básicamente, así como los hombres cristianos necesitaban la advertencia de que su interés en las discusiones no debería producir disensión en la iglesia, que es el verso anterior, el verso 8. ¿Ves? Como le digo, que todo hay que hacerlo en contexto. De la misma manera, las mujeres necesitaban la advertencia de que su interés por la belleza y los adornos personales no debía producir indiscreción ni falta de pureza. Además, las mujeres podían funcionar como diaconisas, como vemos tengo que Chen por aquí para que me lea 1 de Timoteo, capítulo 3 y verso 11. Chen. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Así que está diciendo cómo debe actuar, cómo deben funcionar, ¿verdad? Entonces, también se menciona a Febe en Romanos 16:1, que es llamada como diaconisa, ¿verdad? Es nombrada, el mismo apóstol dice, y la elogia. El apóstol Pablo elogia el trabajo de Febe como diaconisa. Pablo enfatiza los valores, ¿verdad? Enfatiza valores positivos: ropa decorosa, pudor, modestia, piedad. ¿Ve? Es lo que debe de enfocarnos de esa exhortación al decoro, al pudor, a la modestia y a la piedad. Lidu nos va a leer 1 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 6. Capítulo 3, Lidu, 1 de Pedro, capítulo 3, los versos del 1 al 6. Asimismo, vosotras, mujeres,
estad sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. Gracias, Lido. Otro pasaje, ¿verdad? Que nos pone a pensar, porque cuando habla de, fíjese que cuando habla de peinado ostentoso o ropa ostentosa, nosotros tenemos que ver el contexto de lo que está pasando, a quién se dirige y cuál es la situación específicamente en ese contexto. Como estábamos diciendo, que el apóstol Pedro también señaló las actitudes del corazón, la belleza de la mujer cristiana. Entonces habla de ese ornato, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pero fíjese que cuando habla de peinado ostentoso, entonces también menciona el oro, ¿verdad? Porque inclusive se hacían hilos de oro y las mujeres que ocupaban cierto nivel social, que de hecho mucho que aportaban al ministerio, ¿verdad? Pues había algunas que sus trenzas se las hacían y se las amarraban con hilos de oro. Entonces hay una preocupación de que haya una ostentación, de sentirse que, ay, tengo mis trenzas con hilos de oro, y entonces se desenfoca porque eso no es lo que el Señor quiere. El Señor lo que quiere es humildad. El decoro de la vestimenta se manifiesta en la manera de vestir. ¿Por qué? Porque ella evitará llamar la atención sobre su cuerpo y el uso de lo que es provocativo. El famoso debate de que si las mujeres en pantalones, que si falda. Mire, hay pantalones que son indecorosos, como lo hay faldas que son indecorosas. Así que esto no es asunto ni de falda ni de pantalón. Es asunto del decoro, lo que tenemos que tener presente. De tal manera, y eso es bien importante, de no llamar la atención sobre su cuerpo. Y el uso, evitar lo que es el uso de lo que provoca, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:12. Ahí es donde dice, en la parte donde dice, y no permito, ¿verdad? Que esa es otra de las partes que nos chocan. No permito. Para que este punto quede bien claro, debemos entender que lo que el apóstol prohíbe a la mujer es enseñar en la casa, en la escuela o en las reuniones, no enseñarlo de manera autoritativa, no enseñarlo ¿verdad? Con autoridad. Los grandes hombres de la Biblia tuvieron madres sabias y santas. Un grupo de mujeres sirvieron con fidelidad a Cristo. En Lucas, Alice nos va a leer Lucas 23, verso 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Bien, gracias, Alice. Vemos ahí también cómo, ¿verdad? Fueron madres sabias y santas y fueron mujeres que le sirvieron a Jesús. Esa fidelidad hasta el momento de la muerte, hasta el momento del sepulcro, ¿verdad? Que es una fidelidad que nosotros como mujeres también pues podemos
tener en cuenta, es una fidelidad hasta la muerte. Juan 4:39, Priscila nos va a leer Juan 4:39. Adelante, Priscila. Ok. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Fíjense cómo la mujer samaritana, no judía, o sea, vamos a decir, de Samaria, que aunque compartían un linaje, pero había una enemistad tremenda. Ustedes oyeron del propio Jesús, ¿verdad? O en la narrativa del Evangelio, cuando dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Sin embargo, esta mujer, cuando tiene un encuentro con Jesús, viene a asumir el rol de evangelista, ¿verdad? También tenemos el ejemplo de María Magdalena, que fue la primera mujer en ver al Señor en ¿verdad? Resucitado, como está en Mateo 28, Marcos 16 y Lucas 24. Pablo no niega ni prohíbe el servicio que una mujer puede realizar para Dios, sino que da los alineamientos para hacerlo correctamente. Al pie de la cruz, el piso es parejo para todos, como está ahí en Gálatas 3:28, ¿verdad? Que habla de que es igual para judíos, gentiles, esclavos, libres, varones y mujeres. También tenemos en Efesios 5:25, al hombre se le ordena amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. La invitación a la mujer es a no ejercer dominio sobre el hombre. Eso sí que es importante. Así como la invitación al hombre es amar, cuidar y proteger a la mujer. Anteriormente, nuestro hermano Pedro estuvo compartiendo con nosotros, ¿verdad? De cuán fácil debía ser para la mujer el sujetarse al varón, si es que el varón cumple con el mandato bíblico de amar, cuidar y proteger a su mujer. Así que tenemos ejemplos de los varones, ¿verdad? En nuestra iglesia tenemos varones, tenemos bien de cerca el ejemplo de los varones que saben cuidar de sus esposas. En este momento, entonces, Jamie va a tener la lectura de Tito, capítulo 2, del 3 al 5, y luego de la 3 al 5, los versos 1 y 2. Jamie, ¿cuál fue la versión que vas a utilizar? La TLA, traducción libre actual. Fantástico, Jamie, adelante. Tito 2, 3 al 5 dice, recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. No deben ser chismosas ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes y enseñarles a amar a sus esposos e hijos. También deben enseñarles a pensar bien lo que van a hacer y a ser dueñas de sí mismas, a atender bien a su familia y sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. Fantástico, gracias, Jamie. Si Vivian puede ir buscando este pasaje mientras Jamie continúa con los versos 1 y 2, pero le voy a pedir a Vivian si puede buscar la versión popular. Entonces, Jamie continúa leyéndonos el verso 1 y 2. Versos 1 y 2. Pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. A los ancianos, diles que deben ser responsables, que deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. También deben confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre pacientes. Gracias, Jamie.
Fíjense que hemos querido ver varias versiones porque arrojan luz, ¿verdad? Entonces, si ya la tienes, Vivian. No, pastora, discúlpeme, no tengo versión popular. Tenía la misma, la del libre. La traducción libre del actual. lenguaje. Bueno, Sí. lo que quería destacar de la versión popular es que aclara el término ancianos y ancianas, porque a veces pensamos que esta exhortación va dirigida exclusivamente a las personas que ejercen el liderato de lo que llaman el ancianato, ¿verdad? Que son unos lugares ministeriales que ocupan las ancianas y los ancianos. Pero la versión popular amplía el horizonte en el sentido que dice las personas mayores. Las mujeres mayores, asimismo, sean reverentes y todo lo que hemos hablado, o sea, lo que se ha leído. Y cuando habla en los versos 1 y 2, dice, asimismo, los varones mayores. Quiere decir que esta instrucción no va dirigida solamente a un grupo ministerial, sino que va dirigido a todo el componente familiar que no excluye de ninguna manera a las personas mayores. Eso es lo bueno. Cuando hablamos de que la escritura es inclusiva, utilizamos el término de la manera adecuada, porque ser inclusivo no es lo que la gente está diciendo hoy en día. Ser inclusivo es que el Señor tiene en cuenta cada uno de esos componentes. La mamá, el papá, los hijos, las hijas, los abuelos, las abuelas, todos están incluidos, ¿verdad? Pero para estar incluidos, tiene que la persona recibir el evangelio. Como ya Miriam nos ha explicado montones de veces, ¿verdad? A los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que no es un inclusivo de que todo el mundo cabe ahí, hagan lo que hagan, sino que es inclusivo, es que todo el que acepta a Jesucristo, eso está abierto para todos. Y todos los que recibimos a Jesucristo nos sujetamos y obedecemos, ¿verdad? En este capítulo, el apóstol número 1 instruye sobre la forma en que han de conducirse los miembros de una familia cristiana. Eso está del 1 al 10 bien clarito. Y es bien clarito porque el decoro y la sobriedad no es solamente para mujeres. Y los varones adultos, los varones mayores, ancianos, como dicen ahora para suavizarlo, de la edad dorada, es importante que también los varones asuman, ¿verdad? Ese trato, ese respeto, porque a veces se malinterpreta la confianza con la falta de respeto y traspasamos límites que no se deben traspasar ni las mujeres ni los hombres. Así que el mensaje va en dos direcciones. En segundo término, este capítulo da la razón de ello, porque la gracia de Dios es para salvación y santificación de todos. La santificación implica todo ese decoro y ese respeto y es para todos, varones y mujeres. Es sumamente importante para entender bien el texto, mirar el contexto. En este caso, como nos han leído Jamie y Vivian, esos versos 1 y 2, que dice, y vosotros varones, ¿verdad? Y a los varones le pido, y a los varones ancianos, ¿verdad? Entonces, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es fundamental esto de sana doctrina porque la iglesia está cimentada en esa sana doctrina. Gloria a Dios, ¿verdad? Por el estudio de
los fundamentos de la fe cristiana, estudio que habremos de concluir el próximo jueves cuando la hermana Miriam de nuevo esté concluyendo con el estudio de fundamentos de la fe cristiana. En el verso 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos. El mensaje va dirigido, como recalco, a los varones. En ese sentido, los varones que están escuchando, ¿verdad? Pues, hermano Pedro, que está siempre por ahí con Alice, que estos varones pues también sean portavoces, porque a veces se falta a la sobriedad y a la seriedad. Hay que ser prudentes y ser sanos. Eso va dirigido específicamente a los ancianos, y no a los ancianos que están como ministerio, ejerciendo el ministerio, sino a los ancianos como los varones mayores, ¿verdad? Nótese que en todas las citas que hemos visto, el denominador común es que la exhortación va dirigida siempre a todos, hombre, mujer, hijos e hijas, es decir, a la familia. En el Nuevo Testamento, las costumbres y sensibilidades locales ayudaron a definir el rol de la mujer en la iglesia. En algunas circunstancias se ordenó que las mujeres guardaran silencio, como lo hemos visto, ¿verdad? Y que jamás hablaran en público, como en las asambleas de adoración. En Primera de otro fondo bíblico que tienen ustedes para examinar, Primera de Corintios, capítulo 14, verso 35. En otras circunstancias, las mujeres sirvieron como profetisas, ¿verdad? Lo hemos estado recalcando. Como hemos visto, Febe era una diaconisa de la iglesia de Cencrea. Usted lo puede revisar luego, capítulo 16, los versos del 1 al 2. Priscila y su esposo, que también hemos mencionado, y su esposo Aquila, fueron ambos reconocidos como maestros eficaces de la palabra. Eso está en Hechos 18, los versos 24 al 26. Aparentemente, la iglesia primitiva, como un todo, era flexible concerniente al papel de la mujer en la iglesia. En tiempos modernos, al igual que en los tiempos bíblicos, las mujeres sirven fielmente en todas las fronteras en el trabajo misionero, en evangelismo, plantando iglesias y en el servicio. Sirven en las situaciones más difíciles, con frecuencia corriendo riesgos y depravación por amor de Cristo. En sus ministerios fieles demuestran que en Cristo no hay varón ni mujer. La iglesia fiel debe ser testigo de que en Cristo no hay varón ni mujer. El Espíritu Santo derrama su poder tanto sobre hombres como sobre mujeres, para que se desarrollen y que desarrollen un ministerio fructífero, sin importar los roles de géneros específicos. La iglesia siempre debe buscar formas para reconocer y bendecir el fiel ministerio de la mujer. El Señor nos continúe bendiciendo. Y antes de cerrar la grabación, les recuerdo que el próximo martes, ¿verdad? Lo quiero repetir nuevamente, nuestra hermana Miriam estará con la lección 13, que es la lección que hace el cierre, que finaliza el tema o las lecciones del fundamento de la fe cristiana. Así que el Señor nos continúe bendiciendo. Entonces, hasta el próximo martes, las hermanas no se me retiren porque todavía tenemos algo que mencionar.